Bienvenidos al 10º episodio de Bendito After School. Y pues hoy vamos a hablar de pues son como varios temas en uno, Son varios pero, temas, pero que de ajá, alguna manera se conectan. por mi lado, yo estoy muy interesada como en hablar del tema de los estudios de los artistas. Y por el otro lado, Gons también está muy clavado últimamente con el tema de la producción, ¿no? Y de Y la los materiales investigación y la artística. investigación. Ujú. Entonces, pues creo que esos dos temas se pueden como juntar, ¿no? En una charla interesante. No sé Sí. si quieres empezar contándonos como No, lo a que ver, es que viste. de alguna manera se han ido conectando los temas de videos pasados con este. Y ustedes recordarán que hace algunos capítulos o episodios de lo que hacemos, hablamos del tema de la producción, ¿no? Y de invertirle un poquito más a eso que van a hacer, ¿no? Ya sean pintores, videoartistas, artistas de performance, lo que sea, como nada más ir como construyendo una plataforma cada vez más profesional, más seria y de, sí, pues así es la situación, hay que irle invirtiendo de repente un poco más también a la infraestructura. Y de alguna manera esa reflexión desembocó en el interés de Cata sobre el tema de los estudios. Y en mi caso es como una continuación de eso que estábamos reflexionando, pero ahora enfocada en el tema de la investigación artística, que es un tema pues muy amplio, muy abierto y que probablemente nos lleve uno o dos episodios más para irlo abordando, ¿no? Sí, pues o sea, es un tema que siempre termina saliendo porque pues de eso es lo que estamos hablando, ¿no? Tal cual. Eh, pues cuando empezamos a ver de qué íbamos a hablar, tú me contabas de un video que habías visto de Ah, Leonardo da sí, Vinci, es está una cosa muy súper rara chévere. porque es como un encuentro raro ya a estas alturas de mi carrera y de mi reflexión en el arte. Casualmente he estado, es el algoritmo de YouTube también que me ha estado arrojando videos y documentales de Leonardo da Vinci. Entonces ustedes dirán, ¿y qué tiene ahorita que ver Leonardo da Vinci? Pues resulta que yo he podido encontrar después de ya haber visto, por alguna razón, en las últimas 2 semanas varios documentales. Y empezó con lo de Leonardo Perdido, que es un tema, este documental padrísimo que salió hace algunos años sobre el Salvador Mundi. Yo creo que por eso el algoritmo de YouTube Ajá. me empezó a arrojar esto. Eh, y encuentro como una serie de características en la vida y en la producción de Leonardo que me hace pensar que realmente los artistas, eh, por un lado, han avanzado mucho en temas técnicos, en temas de reflexión. Obviamente, cada vez se amplían más las fronteras de lo que es y puede ser arte. Pero por otro lado, como que sigue siendo en esencia la misma cosa, ¿no? O sea, estaba yo escuchando todo, sobre todo cuestiones del ámbito social, del ámbito político, de todo lo que le tocó a Leonardo da Vinci, pues era muy interesante cómo él a lo largo de su vida fue adaptándose y acercándose a diferentes situaciones en las que él podía producir su obra, ¿no? Sí, pero lo Y del era muy, muy descubrimiento padre y las que cuevas. está justamente cuando estábamos hablando cuando estaba viendo el documental del Leonardo Perdido, que ustedes saben que es un tema muy polémico y sí, yo sí creo que se aceleraron mucho en la autenticación de la pintura. No, no que no sea, sí es, pero es parcialmente. Vean, el No, documental es muy bueno, yo digo que pero no. Yo tú digo que dices no. que no, es bueno. La cuestión es que para poder entender esta situación, si era auténtico o no, todos los académicos, todos los profesionales que están enfocados en libros y en investigación, investigación en un sentido académico, pues estaban rompiendo la cabeza y no había manera, había como una barrera invisible para poder realmente entrarle a la cosa práctica, ¿no? Y en contrapunto con el documental de Leonardo Perdido, hay un documental que sacó ya Deutsche Welle, el canal alemán, donde hablan de un copista, un pintor que está adscrito, según yo ahorita no quiero equivocarme, luego lo confirmamos aquí abajo, pero está adscrito al British Museum y que hace copias certificadas. Pero más allá de eso, de que sí se presentan piezas de artistas que son copias idénticas e impecables, lo que tiene este señor es otro tipo de investigación, ¿sí? Es otro tipo de investigación. Él se mete en temas de
a ver, si vamos a recrear a Leonardo da Vinci, pues no le voy a pintar con óleos Winsor and Newton, ¿verdad? O sea, de ahorita me voy a la tienda y los compro. Sino que recrea las condiciones perfectas en las que Leonardo produjo, ¿no? Y en la medida en la que va moliendo los pigmentos, encontrando las cantidades exactas de barniz y de aceite de linaza, de barniz de amar y aceite de linaza y estas mezclas, se va dando cuenta también que Leonardo fue reaccionando a acontecimientos de su vida, ¿no? Y a la investigación ya no académica, de investigación con sus materiales, ¿no? Y para no hacer ese cuento largo, igual no estaría mal dejar el link abajo, ¿no? Está muy Sí. padre ese video. Nos cuentan que él, en un viaje que hizo a Milán, de Florencia a Milán, que es un trayecto largo y para la época se pueden ustedes imaginar, se detiene varias veces en algunas cuevas y grutas, ¿no? Ya hacia el norte de Italia. Y se dan cuenta los investigadores y el pintor, el copista, que la paleta de color de la Virgen de las Piedras, que es esta otra obra maestra de las rocas, Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci, para muchos es la obra maestra de Leonardo, más allá de la Última Cena Ujú. y de obviamente también de la Mona Lisa, se dan cuenta que se inspira en una de estas paradas que hace y de que mira las rocas, ¿no? Y entonces la paleta de colores es idéntica a todos estos terracotas y estos colores así, ¿no? Entonces, bueno, por una parte es eso. Y por el otro lado, una cosa que a mí me voló la cabeza realmente porque Ujú. decían que como era muy nueva la técnica de pintura al óleo, pues tenía cada uno que experimentar por su cuenta. O sea, no había todavía una academia, un maestro Alguien que que les enseñara enseñaba. así. Entonces, Leonardo estuvo solito. Imagínense, ¿no? Haber hecho las pinturas más importantes de la historia. Bueno, esto es cuestionable porque hay mucha más pintura igual de relevante. Pero digamos así, en este consenso universal, ¿no? De la pintura maestra de Leonardo, que lo haya hecho a partir de la experimentación él solo. Imagínense, nadie les dijo cómo y de repente, a ver, tienes ahí pigmentos, barniz y aceite de linaza. A ver cómo le haces y sacar una obra maestra como la Virgen de las Rocas. Entonces, para mí esta cuestión del estudio, y ahí es donde se empieza a Ajá. vincular con lo de Cata, me parece muy interesante porque en el estudio se, se condensan un montón de cosas, ¿no? Lo que veníamos hablando ahorita. Ya olvidémonos de Leonardo, era nada más como dar pie a esta conversación. Como en el estudio hay como una génesis así de materiales. Es un momento de serenidad y de reflexión. Es un momento también en donde yo, y sobre todo en las prácticas artísticas contemporáneas, me traigo cosas del mundo en mi cabeza, en la documentación, hasta en el celular, ¿no? Y llego al estudio y ahí es donde empiezo a trabajar, ¿no? Sí, y es que hay una, o sea, para que se den cuenta, digamos, por ejemplo, esta cosa de los pigmentos, de las investigaciones, ¿no? Que tienen que ver como con la historia también del artista, lo que está sucediendo, lo que está mirando, lo que se acostumbra, digamos, en su contexto, ¿no? Hay un montón de cosas, o sea, eso es, digamos, como la mitad de todo lo que es el artista, ¿no? O sea, es decir, en las exposiciones uno puede ver las piezas terminadas y claro, eso está muy bien y eso es parte, digamos, como importante. También durante las exposiciones uno tiene la oportunidad de ver, no sé, de repente la charla inaugural donde más o menos explican de qué se trata el rollo. Este, pero yo siento que se ha desperdiciado mucho o se ha desaprovechado más bien el tema de los open studios y las visitas a estudio, ¿no? Son diferentes. La visita a estudio es cuando, por ejemplo, yo, Gonzalo, te invito a mi estudio para que veas la obra. Entonces, yo no te puedo invitar a ti, Gonzalo, que eso es un error que cometen muchos artistas, que simplemente le hablan a alguien para que vaya al estudio y llega y ahí le cuentan más o menos qué hacen sin preparar nada. No, si yo te estoy invitando a ti, Gonzalo, ¿no? Yo tengo que saber tú qué has hecho, qué es lo que te interesa, qué es lo que te importa, y yo organizar los 15 minutos que tengo, porque no tengo más, o sea, porque si no ya se me va, o sea, la persona que estoy invitando pues seguramente es muy ocupada y le estaría quitando mucho tiempo y eso caería gordo. Entonces, tengo que adecuar el espacio a esa persona, es decir,
tener a la mano las piezas que quiero mostrarle o que ya estén en la pared puestas de alguna forma, tener todo listo. Y luego está el Open Studio, que eso es, digamos, una experiencia que es para todos. O sea, es decir, como que ahí yo invito galeristas, coleccionistas, público en general, amigos, ¿no? Y es importante por muchas cosas. Porque es una experiencia, como la exposición, pero o sea, el objetivo es diferente. Entonces hay que poner justamente como esas trampas para generar esas conversaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi obra se trata de esto y yo lo saqué de un libro, entonces pongo el librito por ahí para ver si quien quita, alguien pasa y dice, ah, yo me leí ese libro. Sí, pues ¿qué crees? De ese libro salió esta serie tan maravillosa, Bueno, y ¿no? estaría padre que contaras que estás retomando el tema de visitar estudios, ¿no? Sí, es que, bueno, todo esto empezó porque, pues obviamente, llegamos otra vez a México, hace como que Ya casi 2 años. casi 2 años, y pues en unas y otras, pues yo no había tenido tiempo de ir a visitar estudios. Y un artista de Monterrey, que no conocía en Monterrey, o sea, personalmente nunca lo conocí en Monterrey, por pandemias y yara yara, pero aquí ya nos pusimos de acuerdo y entonces a mí me encanta su obra y le dije, oye, Vive acá, ¿no? sí, ahora vive acá, entonces, oye, te puedo caer a tu estudio, no sé qué. Ay, fue como, ay, qué rico, o sea, eso es una experiencia que es tan fácil de gestionar y no se aprovechan, o sea, la gente cree que eso no se hace, ni los artistas que dicen, ay, ¿cómo? O sea, yo tengo que hacer visitas a estudio y hacer un open studio, 2 al año, Pero ¿cómo? justo aquí está el valor del estudio, ¿no? O sea, porque la experiencia, a pesar de que uno puede ir a una exposición súper bien producida y todo montado impecable, y definitivamente es un modelo ideal para entrar en la mente creativa y en la producción de un artista, el estudio permite exactamente eso, pero como por un canal distinto, ¿no? Es O que yo sea, creo que es el lado oscuro de la luna, o sea, si me entiendes, es como, mm, hay una, o sea, es la mitad del pastel y no se aprovecha tanto o no lo usan tanto y es una experiencia increíble porque en la exposición se ven las piezas terminadas, ¿no? El objetivo es como ver proyectos concluidos, pero es que gran parte de eso, o sea, eso es la puntita del iceberg, es a lo que voy. es el No sé, porque, proceso. a ver, si te topas con un artista que hace una mega instalación y te muestra la obra así tal cual en un museo con la calidad espectacular, pues claro que estás entrando de lleno y hay otro tipo de reflexión, pero desde un montaje, ¿no? Expositivo. Con la visita al estudio del artista, partimos del hecho de que el artista está ahí. Ya, o sea, ir al estudio de un artista muerto, pues se vuelve ya como tal vez como Un museo, un pues. museo, sí, ¿no? Pero aquí está el artista allí y existe o se genera un canal de comunicación inmediata. Hablando ahorita nada más de cosas así de verbal, Ajá, pero cómo se suscitan ahí tal vez un montón de interacciones muy padres como, oye, wow, ¿cómo hiciste eso, no? Un artista ajá. como él, ¿no? Del que estabas hablando. Pues muchos en la pantalla de la computadora, pero mucho también hay cosas ahí físicas, ¿no? Entonces, cómo, cómo imprimes, cómo intervienes, ese tipo de cosas. Y empiezan a salir, yo creo, cosas sumamente interesantes que nos permiten entrar desde un ángulo distinto, ¿no? No, y es que en el estudio también, como es un espacio más, o sea, más lleno de cosas, o sea, es decir, está cargado de energía. Es más, la tacita en la que te sirven el café, pues tiene una personalidad, ¿no? O sea, ya te está hablando de algo. Eh, y tal vez a mí me gusta tanto o estoy tan clavada con el tema de los estudios porque cuando yo empecé a hacer, yo, para los que no sepan, bueno, yo tenía un proyecto que empecé en la universidad que se llamaba Living Art Room y era una página donde yo compilaba como portafolios de artistas, muchos, pero les ayudaba a cada uno a hacer su portafolio. No era como que suban ahí las fotos y ahí se quedan, no, sino que yo me involucraba mucho en esos procesos y me la pasaba visitando los estudios. O sea, es decir, era mi trabajo, era mi chamba todos los días. Y pues obviamente después fue revista, después fue escuela, después lo que sea, y había dejado de hacerlo. Entonces, hace poquito que fui al estudio de este artista, pues como que me revivió eso y dije, ay, qué rico, de verdad es que es impresionante. Y
lo que les decía, está cargado de información. O sea, es súper importante para entender el arte, eh, entender la biografía del artista, ¿no? Y en el estudio, hagan de cuenta que la biografía es el libro y entonces el estudio es como la atracción en Disney, no sé, como que Sí. está ahí, como que lo sientes. Es que es una mezcla entre entrevista, exposición, no sé, al Sí, mismo tiempo al charla, mismo tiempo en un contexto, creo yo, un poco más relajado, ¿no? O sea, total. y eso cambia completamente la dinámica. Estoy ahorita recordando, pero hay una serie de libros que sacó Hans Ulrich Obrist de visitas a estudio, ¿no? Una de estas es hablando de, ya hemos comentado el tema de Christian Boltanski varias veces, y que son Hans Ulrich Obrist y Christian Boltanski conversando y sacaron el librito. Bueno, ese libro es una visita a estudio, ¿no? Ajá. Están los libros de Faidon también, que son transcripciones de estas conversaciones entre curadores importantes y artistas igualmente importantes. El de 33 artistas, no sé cuántos Sí, estudios en no, y sí, exactamente, hay un montón. Entonces la cuestión aquí es que justamente en los estudios se genera un tipo de dinámica muy distinto. Y yo sí quisiera volver al tema de qué tipo de cosas ocurren allí, ¿no? Y ahí es donde estamos, Cata y yo, con esta similitud de diferencia, ¿no? En la reflexión de esta semana. Y es el tema de la investigación, ¿no? O sea, los artistas se sientan en los estudios y se ponen a trabajar y nombran o han nombrado históricamente a ese trabajo en el estudio como investigación artística, cosa que termina por irritar enormemente los nervios de los investigadores académicos Ajá. que creen que la investigación nada más es leer libros, hacer citas a pie de página y ese tipo de cosas. Y la investigación artística, que no nos lo estamos inventando aquí, es un proceso que lleva siglos, ¿no? Es investigación desde una plataforma distinta, ¿no? Y aquí me gustaría nada más establecer una diferencia. Hay una investigación artística que sí es académica, hay otro tipo de investigación artística que es de campo, o sea, salir al mundo y ver, pero aquello que ocurre adentro del estudio de artistas es fascinante, ¿no? De repente Es que, entrar y ver cómo a la España, ¿no? Por poner un ejemplo que estaría bueno, yo no conozco el estudio directamente, pero tú sí, cómo hizo esta serie espectacular con la que creo que ganó la Bienal Tamayo. Y es con cola de conejo y pegando papel, ¿no? Sobre lienzos. ajá. Entonces, tener la oportunidad de ver eso, ver a Ale recortando y acomodando, eso Lo que es decías, diferente, no ¿no? hay nada más rico que uno ver concluido un proyecto en una exposición, una Mm. pieza importantísima, divina, impecable, hermosa, y haber tenido la oportunidad de ir al estudio y ver cuando se estaba empezando a desarrollar los primeros bocetos, las maquetas, este, como que son experiencias que complementan ese entender el trabajo realmente de un artista. A mí a veces me da mucho pesar, o sea, veo cuando hablan de tal artista hace tal cosa, o sea, decir, Damien Hirst hizo este tiburón en formol y ya, y quedarse en eso, a mí me parece como, uy, pero es que te estás, o sea, te estás perdiendo de todo, o sea, estás viendo así chiquito por una rendija. Hay una cantidad de cosas, yo siempre insisto mucho, en la biografía de los artistas es donde está la carnita porque es donde, o sea, las grandes obras de arte no caen del papayo, pues, o sea, ¿no? O del cielo, Bueno, en mexicano. no caen Sí. del cielo, no nacen en los árboles, you name it. Pero vienen es de lo que son, de lo que los construyó y tal. Y entonces, digamos, por ejemplo, cuando uno va a un estudio y les decía, digamos, de la tacita, pero como, ay, préstame el baño y luego, es que deberíamos hacer un libro, o bueno, ahí les paso un tip, una idea, por si alguien lo quiere hacer, fotos de los baños de los estudios de los artistas. Qué susto. No, está Sí. increíble, o sea, Sí. está siempre, ¿no? Digo, porque hay unos que usan el baño entre bodega y baño. Ah, claro, ¿no? Y entonces uno... y hay otros que lo decoran increíble y todo. No, bueno, pero está curioso, pues. O sea, el tema aquí Sí, es que en el estudio pasan un montón de cosas. Y ahí es donde realmente nos damos cuenta de cómo los artistas experimentan y exploran con materiales, cómo es un momento en el que terminan de aterrizar todas estas ideas y es un poco prueba y error, porque me imagino que ya no necesariamente el caso de Habla España que dijimos, sino otros, pero por ejemplo utilizar una técnica
ancestral, como el tema de la cola de conejo para imprimir un Ajá. lienzo, y que se han imprimado lienzos históricamente para la pintura al óleo, ¿no? Pero en el caso de Ale era un tema de Para collage. usarlo para collage y pegar papel. Y eso es básicamente lo que estamos diciendo, empujar la frontera, eh, cuestionar el medio y reutilizarlo. Pero no es así de un día para otro, ay, se me ocurrió, lo voy a hacer. Pues no, tienes que hacer prueba, error, Claro. prueba, error, prueba, error, ¿no? Hay un libro fascinante que yo he citado, pero literal llevo 20 o 30 años hablando de ese libro, que es el Manual del Artista, ¿no? De Ray Smith, el que no lo conozca, búsquenlo. De hecho, creo que Sí. ya está fuera de edición y es un poco difícil de conseguir, Igual en pero una biblioteca. sí, y debe haber PDFs por ahí, Royal. No, no dijimos esto aquí, ok. Pero bueno, es un libro maravilloso porque es él explorando de principio a fin todas las técnicas, ¿no? O sea, el pastel, ¿no? Las barras con té, el gouache, el acrílico, el óleo, la pintura con carga, ¿no? Con arena o con alguna textura, ¿no? Y va paso por paso por paso y lo que hace es una enciclopedia de todas estas posibilidades técnicas. Y ahí hay investigación. No se puede llegar Claro, a no. eso y no lo puede hacer un académico en un libro. A ver, ¿cómo se hace? No se puede, es allí sobre, ¿no? Sí. Embarrándose las manos, ¿no? Y este es el inicio del concepto de la investigación. Definitivamente, como se los dije hace rato, también hay investigación académica y un montón de cosas, investigación de campo y así. Pero en el estudio se condensan montones de cosas y la oportunidad de sentarse uno allí y poder hacer esas preguntas de, oye, a ver, ¿cómo usaste aquí el pastel, no? Como, oh, ay, ¡Wow! O esto. sea, qué Es- maravilla, ¿no? Inclusive hasta los mismos errores también, eso es rico saberlo, como, ¿no? Como, no, pues la verdad es que esto lo hice porque pues, se me acabó el azul y entonces empecé a experimentar entre el rojo y el, ¿sí me entiendes? Como, Claro. Ay, bueno, aquí me acuerdo de la anécdota de una visita que hace el curador de la Tate Modern al estudio de Richter, el famoso pintor alemán. Este, y lo visita en su estudio en Düsseldorf, ¿no? Para empezar, pues no sé si ustedes saben, pero es uno de los pintores más cotizados y más reconocidos de y la más historia. increíbles del mundo, sí. Y está pintando simultáneamente montones de cuadros, de la serie donde usa los raseros así, arrastrando pintura. Y nos enteramos en ese documental, que está también ahí en YouTube, lo pueden buscar, que no todas las pinturas ven la luz. O sea, la ¿Cómo prueba y así? error. O sea, no todas las pinturas llegan Ah, a ser consideradas obras finales y terminadas, ¿no? Eso también es una reflexión muy interesante para los artistas aquí. Cada una de estas piezas vale millones de euros, ¿no? ujú, Para él, con su renombre y su prestigio, pudiera ser facilísimo. Si su interés fuera comercial, diría, a ver, pues pinté estas ocho ajá, piezas, listo, van para una galería. ¿Y qué creen? Las vende, claro. Pero ya es un porcentaje menor de piezas que dice, ok. Y está el asistente, porque solamente pinta como en un contexto así de muchísima serenidad, casi así zen. ujú. Y el asistente se encarga de las piezas que no fueron validadas por Richter porque no logró lo que quería, ¿no? En términos de densidad de pintura, de calidad, de composición y de un montón de cosas, las destruyen, ¿no? Esa prueba y error, imagínate, pues, Qué rabia. algunos estarían diciendo, no, yo ya quiero, ¿no? Dame la mitad de precio y me la quedo, ¿no? No, Pero pues no. costaría más. Pero es el estudio, ¿me explicó? Y ahí cada quien genera unas condiciones completamente distintas. Richter, tremendo estudio, gigantesco, digo, con esos recursos también, ¿no? Y un asistente. Ahora, otro artista, este, con un lenguaje tal vez más contemporáneo, o la Fury Liaison, que tiene su estudio en Berlín, que también se puede visitar, los que tengan la Es oportunidad de ir una a hacer una cosa cita, increíble. tiene más de 100 personas trabajando para él. Y diferentes departamentos. Es Sí, como ir a un... Cuando lo llevaban uno chiquito al sí. colegio a la fábrica de, no sé, Bimbo, Y tiene una sección con académicos, científicos trabajando en temas de estructura arquitectos. y luz y un montón de cosas. Luego tiene de otro lado a los que están haciendo las maquetas con una minuciosidad espectacular, ¿no? Está brutal, ¿no? Entonces, como cada artista va creando las condiciones en su estudio y ya, ¿no? Hablábamos en otro capítulo de George Condon, ¿no?
y él está solo, tiene un departamento ahí lleno de pintura, una locura, ¿no? Y él se mete y cuelga, él solo así, bueno, colgando el papel y haciendo unas cosas brutales, ¿no? Entonces es muy interesante cómo el estudio se vuelve una especie de retrato de Sí. la mente del artista, ¿no? Ahora, no quiero, no quiero que se entienda esto que estamos diciendo como una cosa ahí romántica, que siempre sale en las películas del artista bohemio y tirando pintura y entonces no, porque eso es un cliché de Hollywood, eso no existe. Bueno, sí existe, hay artistas No, clichésudos que lo hacen, no, a ver, pero no, es porque que no no, es. lo que es clichésudo es la gente interpretando eso así, como algo romántico, porque podemos ver a Jackson Pollock tirando pintura Sí, y claro, decir, no, y romantizarlo, y probablemente estaba en un contexto completamente sí, distante a una romantización, y estaba enfocado tirando, o también, digo, esto no es un secreto para nadie, era alcohólico, ¿no? Y a lo mejor también estaba en una borrachera tirando pintura, entonces es muy fácil romantizarlo, pero eso está del lado del sí, espectador, pero no quisiera que los que estén ¿no? oyendo esto se imaginen como, ay, sí, qué buen plan, ir al estudio del artista y tomarse un vino y el olor a Sí, no. trementina y al óleo. Esas huevonadas, no, por Ahí favor. te encargo. ¿Han visto las fotos del estudio de Francis Bacon? Googleen eso, estudio de Francis Bacon. Es una Increíble. pesadilla, es una locura. O sea, está embarrado de pintura hasta el techo, basura, así. Y Sí, de ahí salieron unas de las pinturas más espectaculares de la historia, ¿no? Pero no podemos romantizar a Francis Bacon porque era una persona sumamente atormentada, ¿no? Y ajá. entonces el estudio se vuelve un espejo Pues de esa claro, introspección. No hay que romantizar. Hay que entender la biografía que decías sí. y el contexto de producción, Ahora, ¿no? también digamos, por ejemplo, ya en términos más prácticas, ya saben, yo estoy clavada es con la parte de la autopromoción, el portafolio, la carpeta y pues digamos que es como una parte como más fría y menos romántica del arte. Y pero cuando yo les estoy, digamos, por ejemplo, asesorando, ayudando a los artistas a hacer su Open Studio, su estudio visit para alguien en particular o lo que sea, este, hay cosas que yo, digamos, que son prácticas y justamente se alejan de esa romantización. Es como, a ver, usted, de todo este espacio, o sea, su estudio puede ser un desmadre, de pintado hasta el techo, pues, pero, a ver, escoja en su espacio cuál va a ser la esquinita donde se va a sentar ese curador o esa persona que usted invitó. Listo, ahí. Que el vaso, donde va a servir el agua, que no piense uno que de pronto ahí es donde lava los pinceles, ¿no? Entonces que eso esté impecable, si se puede que sea aparte, ¿no? De donde está, digamos, como todo lo caótico, si se quiere, y también organizar las piezas para que, digamos, una vez me pasó en un estudio, así, literal, el artista sacó así la hoja, como, ay, ven, te voy a mostrar un dibujo, lo rompió y, ay, bueno, se rompió, y es como, tienes que cuidarlo, ponerte los guantecitos blancos, tratar tu obra con cariño y cuidado para que el otro Pero es también lo cuestión de valore. personalidades, ¿eh? O sea, sí, entiendo que definitivamente es un rasgo de, de profesionalismo poder hacer esto, Ajá, ¿no? Pero vuelvo al estudio de Francis Bacon. O sea, es un caos absoluto y seguramente acababa pintado y luego le remendaba y así, ¿no? Qué claro, pena pero que un artista haga eso, ¿no? Tuve yo la oportunidad de ir al estudio de Julio Leparc ah, en París ya hace una buena cantidad de años, hace como 10 años. Y una belleza, es justamente eso que dices, ¿no? Los muebles, bueno, no sé si conocen la obra de Julio Leparc, pero es con de una perfección sí, brutal y de un manejo del color, del contorno y así. Pues parecía archivo así profesional, ¿no? Y entonces sacaba el mueble con los cajones, no sé si han visto estos muebles para son súper gráfica lindos. con Sí. cajoncitos delgaditos, sacaba todo catalogado, ¿no? No por computadora, pero sí tenían un cuaderno donde decían tal cosa y obras exhibidas en las paredes. Y obviamente estamos hablando de un artista que ya pues ha tenido muchísimo éxito y que tiene la capacidad económica para poner un estudio así, pero junto al estudio una especie de showroom chiquito. Ah, Una salita, no es nada de otro mundo, una salita pequeñita, con obras que se le va ocurriendo, pongo aquí y acá, ¿no? Y era pues muy, muy lindo, ¿no? Entonces, hay de todo, pero ¿no? digamos eso que tú dices de Francis Bacon, que igual haciendo un caos y así, su estudio y tal, y que de todas formas pues fue Francis Bacon y seguramente habrá tenido gente muy importante que lo visitó y curadores y que Totalmente.
que por eso, digamos, también de alguna manera como que su carrera surgió, ese era otro momento. Es decir, antes no había certificados de autenticidad. Antes los artistas firmaban el cuadro enfrente, ¿no? Y entonces para autentificarlo es con la firma y no sé qué. Hoy en día existen. Próximamente, o sea, en unos poquitos años, pues son los... es con blockchain, ¿no? Como que se certifican las obras, quién sabe. Pero entonces las cosas van cambiando y obviamente también, pues para el momento que Francis Bacon estaba trabajando, pues no había tantos artistas. Hoy en día es como, hay que ponerle tantito más, ¿no? Para destacar, porque o si no... Claro. O si no, no. O sea, y hay que cuidar ese tipo de experiencias. Yo una vez hice en Monterrey, que fue de lo más chévere que hice, yo creo, me encantó hacerlo. Con José Ortiz, un amigo artista, también médico, pues doctor, que ahorita está en Australia y tal. Este, le ayudé, digamos, como a diseñar el Open Studio, que es lo que les digo, es una experiencia, no es solamente como abrir la puerta y venga pues el que quiera y mire y escarbe lo que quiera, no, no se trata de eso. Entonces lo que hicimos fue que, bueno, el cóctel estaba aquí y diametralmente opuesto estaba la salita, donde está el computador, unos imprimibles, el currículum, y donde digamos ahí se cierran los negocios si es que hay, o se sienta el curador para hablar del proyecto o lo que sea. Y luego entonces unas piezas que ya estaban terminadas estaban digamos como en una mesa en la mitad y luego inclusive en el mesón de la cocina, ahí había unas, porque era en su departamento. Entonces había unas piezas ahí, ¿no? Entonces como que las que estaban terminadas en las paredes digamos como más centrales. Y luego para, o sea, camino al baño, lo que hicimos fue como una especie de tablero como estos que salen en las películas de policías, ¿no? Detectives, que es como con hilos rojos. Y ahí entonces pusimos fotocopias, dibujos, eh, textos subrayados, bocetos, ¿no? Y como de esta idea me llevó a esta cosa y de esta cosa, entonces yo salí acá y de estas tres salieron estas tres ideas y así se fue, digamos, como haciendo ese muro. Entonces era buenísimo porque la gente pasaba, llegaba, miraba, entonces ya se quedaba mirando el muro y ya le preguntaba, oye, pero ¿y esto qué es? ¿Cómo así? Y tal. Y entonces el artista también tenía ahí una especie como de guión para poder decir todas esas cosas que no se ven en una exposición, que un curador en un texto jamás puede traducir, ¿no? O transmitir. Y que solamente en una experiencia de ese tipo. Entonces eso es una delicia. Por ejemplo, una de las... Bueno, a ver, siento No, que no. me largué hablando. Pero ahorita, por ejemplo, que estamos, o sea, aquí que hemos visto tanto y que estamos así prendidísimos, que no se nos acaba la escena. De hecho, tenemos por ahí un videito por si quieren ver de la increíble oferta cultural que hay en Ciudad de México ahorita, que es impresionante. Este, esta idea de, claro, nosotros hemos venido dando cursos desde, pues desde Monterrey, desde hace un montón de tiempo. Pero después de pandemia y todo, y ahorita con esta, es como tantos cursos que hay, pues como que también dijimos que rico, más bien traducir eso y hacer tours. Y entonces, por ejemplo, ahorita vamos a visitar con un grupito de personas, vamos a visitar unos estudios de unos artistas increíbles y tal vez como compartir esa experiencia, Sí. que no, ya sé que no es fácil y que no es, digamos, como accesible a todo el mundo, porque no todo el mundo está clavado trabajando en el arte, pero son experiencias que se pueden compartir y... Claro. Yo digo, yo nada más complementando, porque igual ya estamos rebasando el tiempo que Ajá. normalmente destinamos. Nada más desbancar también la idea romántica de que al hablar de estudio siempre se de artista en contacto con su obra. O sea, ojo, esto también Ujú. ha cambiado. Estoy muy contento de que mucha gente que nos ha hecho comentarios y nos ha hablado son artistas que queremos, que son amigos de mucho tiempo y que sé que nos han estado mirando. Entonces, pues para ellos este comentario pues es evidente, pero para mucha gente que también ve estos videos que estamos haciendo Cata y yo, pues puede resultar un poquito interesante decirles que también el contexto de producción del artista en su estudio a veces es levantando el teléfono y llamando a un proveedor para que haga algo Ujú. o buscando a un contratista. Entonces también hay una parte casi como de administración o de gestoría, ¿no? El estudio se vuelve también una oficina, ¿no? Sí. Y es muy interesante, muy interesante. No, nada más como para que no pensemos que es como hablamos de Bacon y de
y de Olafur Eliasson y de montones de artistas, caer en la idea romántica de artista nada más así, ¿no? Sí. Y sí, digamos, lo que les decía que no es o sea, que también digamos como que, por ejemplo, tú has tenido la oportunidad de ir a unos estudios impresionantes, de artistas, pues ya, pues con los que has trabajado, que pues que ya son muy grandes ligas. Y me gustaría, digamos, por ejemplo, que contaras, por ejemplo, cuál es el que más te ha gustado. O Ahorita para cerrar, uy, bueno, es muchos, ¿no? algo Pero así que te uno que acuerdes. fue una locura fue el estudio de Tomás Saraceno en Berlín. Es una, pero no se pueden imaginar, se rentó Ah, pues sí. en lejos de la ciudad, o sea, bueno, adentro de Berlín, pero como un poquito en la periferia. Un edificio antiguo que solía ser yo creo una fábrica o algo así, ya saben, de piedra así imponente, ¿no? Este, lo rentó y con él trabajan pues unas 20 personas adentro y me fueron dando el tour, ¿no? Y en cada piso, que son estos espacios de edificio antiguo, ¿no? Con pisos de madera y paredes así de piedra. En este lado están trabajando en una producción de otra pieza, ya están tomando unas fotos, así. Pero lo que me acuerdo, y siempre lo cuento para algunos de los que nos están viendo, seguramente ya les he contado esta anécdota. Pero cuando estaba trabajando Tomás con arañas, de todo el mundo, me dijo, ¿quieres ir a ver las arañas? Puf. Sí, pues bueno, vamos a entrar a ver a las arañas. A mí normalmente no es un tema así que, ay, que me den susto las arañas, no. Pero ahí sí fue un poco Pues es que cuántas son, fuerte, tiene ¿no? el Guinness, ¿no? Muchísimas, Es una cosa muchísimas. así. Entonces entramos a un cuarto. Por cierto, afuera hacía frío, porque era invierno, y adentro de ese cuarto parecía que estaban en el Amazonas, ¿no? O sea, húmedo y caliente, ¿no? Así. Y oscuro, en completa oscuridad, de repente con unas luces especiales que tiene No, qué Tomás, miedo, marica, la que casa del terror. iluminan las telarañas, que de eso trata el proyecto, ¿no? Y me acuerdo que estábamos viendo así, aquí, ¿no? Y entonces ponía las estructuras sobre charolas con agua para que las arañas no se pudieran escapar y poder contener arañas de diferentes partes del mundo, así, en ¿Se charolas, imaginan? ¿no? Unas con otras. Y después de haber estado un rato ahí, yo mirando, caminando así en horizontal, de repente me dice, bueno, y ahí arriba, más arañas. Y volteo, y No, había una marica. telaraña así gigantesca. Puta, me muero. Maravilloso, maravilloso, pero sí se me erizó la espalda así, ¿no? Así, Ay, porque estaba lleno de no. arañas sociales, que es rarísimo. Son unas arañas que tejen sus telarañas colectivamente, ¿no? Entonces, y a pesar de que lo cuento así, sí fue una experiencia fascinante, porque es un artista que está creando esas condiciones. Imagínense en medio de Berlín en pleno invierno tener arañas de todo el mundo No, tejiendo qué estas locura. telarañas. Y esta es la experiencia del estudio. La pieza que sale de ahí es una belleza. Son diferentes modelos, dependiendo de la raza o de la especie de la araña, teje telarañas distintas, ¿no? Y por cierto, para la exposición que hicimos en Marco, trabajamos con arañas del noreste que hacen unas telarañas bárbaras, que es como una concavidad así, para que si entra algún insecto que vuela, quede automáticamente. O sea, no es plano, ¿sí me explico? Es como una, sí, Sí, como como un un tubito. platón, como, no, sí, como una media esfera, así, ¿no? Maravilloso. Y luego las ilumina en un contexto de exposición absolutamente oscuro, como esa sala, con una luz especial y esa telaraña se vuelve como diamante, o sea, brilla así espectacularmente, ¿no? Sí, Pero bueno, como para cerrar la anécdota. Hay muchos estudios increíbles, pero el estudio de Tomás Arracena es una locura, ¿no? sí. Ujú. Pues bueno, digamos, por ejemplo, con el tema de los tours, no cualquiera tiene acceso a esos estudios y por eso acá, Sí. este, con Gonzalo, pues obviamente hay que aprovechar todo eso. Bueno, Digo, yo también conozco unos muy chéveres. A mí, digamos, por ejemplo, uno que me haya encantado. Bueno, yo me la pasaba en el estudio de cuando salí de la universidad y empecé el tema de los portafolios. Me la pasaba en el estudio de Miller Lagos que tenía que compartir con otros dos artistas. Y ahí, digamos, aprendí lo que no aprendí en la universidad. O sea, hablando, viendo, él además me estaba ayudando con el drama de mi tesis, que fue todo un drama. Ahí me ayudaba. Y esas conversaciones que se hacen ahí es que son muy ricas. totalmente. Sí. Pues bueno, si quieren información del tour, ahí nos escriben en Instagram, en mensaje directo. Pero yo, digamos, lo que pienso es que también la gente le da mucha pena decirle, ay, puedo ir a tu estudio, es como, oiga, va a ser muy raro
decirle a un artista eso, o sea, como que va a pensar que estoy loco. Pero es una práctica totalmente normal, no les dé pena. Igual muchos no abren la puerta tan fácil, pero si tienen amigos artistas o van a una exposición de un artista, díganle, oye, puedo visitarte en tu estudio, me encantaría conocer más de tu obra. No se preocupen, o sea, pues igual les dicen que no y qué, pero lo más probable es que les digan que sí. O invéntense un proyecto ahí solamente como para... Tengo un proyecto, quiero ir a tu estudio y pues así también Claro. puede ser. Así me ha pasado algunas veces. Así llegué yo a México, Muy yendo a bien. estudios de artistas. Pues bueno, tal vez, no sé, en un video en el futuro hablemos de la investigación de campo, que está padrísimo, o sea, artistas yendo a trabajar en comunidades, yendo a trabajar con universidades, o sea, ese tipo de cosas. Está padre, ¿no? Porque tiene que ver un poco así por oposición o por similitud con el tema de trabajar en el estudio, pero también recopilando información de fuera, ¿no? Conociendo cosas, saliendo. Y pues bueno, eso es nada más una idea que se me ocurre ahora porque es como que siento que en ese aspecto se quedó ahí Sí. algo sin decir, ¿no? Ahora, igual y déjenos en comentarios a ver si, por ejemplo, en este o en algún otro video hemos tocado algún tema que les guste que profundizáramos. Pues chévere, la idea es como sembrar así como el diálogo y a ver de qué más hablamos, pero pues bueno, entonces la moraleja o la conclusión de este video es que vayan a estudios de artistas, que eso es una cosa increíble, es una delicia. Digo, también hay otros que son bien aburridos, pero la mayoría están increíbles, entonces pues ahí. Bueno, Bueno, chao, nos vemos y pues ahí ya saben, campanita, sigan todas las redes sociales y yara yara. Bye bye. vale.